Cuando Nicolás Maduro fue capturado en Venezuela, dejaba a uno de los países más ricos del mundo en recursos, convertido en uno de los más pobres de América. Siendo la primera nación de Latinoamérica en reservas de oro y la más rica del planeta en reservas probadas de petróleo, más del 70% de su población vive en la pobreza y más del 35% en una pobreza extrema, sin suficiente para subsistir. Es injusto, tenemos hambre, el pueblo tiene hambre. ¿En qué quedó la revolución bolivariana del chavismo? ¿Qué fue de las promesas de acabar con el hambre y la desigualdad? La corrupción acabó con cualquier intento de progreso que tuvo el país a nivel social, a nivel industrial, a nivel productivo. No es casualidad que más de 8 millones de venezolanos, casi un tercio de la población, hayan tenido que emigrar, aunque su país sea más rico en recursos naturales que cualquiera de las naciones vecinas. Al desarraigo de marcharse se suman la xenofobia y el rechazo que los venezolanos más pobres sufren en las naciones de acogida. Así, el país más rico de la región se convirtió en el primer cuarto del siglo XXI en un régimen sin legitimación en las urnas y sustentado en la represión. Estamos ante el fraude más grande de la historia venezolana y muy probablemente uno de los fraudes más grandes de la historia contemporánea política de América Latina. En este capítulo de nuestra serie Desmitificando Revoluciones, les contamos cómo la revolución bolivariana devastó Venezuela. Y nos preguntamos si la captura de Nicolás Maduro pone fin al llamado socialismo del siglo XXI. Mi nombre es Laura Iglesias. Empezamos. El país donde la riqueza no alimenta. El célebre reventón del Pozo Barroso II en diciembre de 1922 reveló la riqueza petrolera de Venezuela. El hallazgo de un enorme yacimiento de crudo transformó el país por completo. Una nación principalmente agrícola se convertía en muy pocos años en el mayor exportador de petróleo del mundo, impulsando un crecimiento que se disparó en los años 70 con la subida de los precios del crudo. Pero al igual que en otros países petroleros, cuando en los años 80 los precios se desplomaron, la bendición pasó a ser maldición. Los ajustes del entonces presidente Jaime Lusinchi no solucionaron el problema. La deuda exterior era cada vez más incontrolable. Solo el pago de los intereses llegó a consumir el 34% de los ingresos del Estado, y la corrupción agravaba el problema. Empezaba a resquebrajarse la estabilidad de una democracia que hasta entonces había sido una de las más sólidas de Latinoamérica. En 1989 ganó las elecciones Carlos Andrés Pérez, que ya había gobernado en los dorados años 70. Llegaba con la promesa de sanear las arcas estatales con un plan neoliberal de ajustes fiscales y recortes, siguiendo las propuestas del FMI. Pero el plan chocó contra el punto débil de la democracia venezolana, como explica el historiador Jaime González Arguedas. Una sociedad como la venezolana, que hasta entonces había tenido una renta per cápita bastante alta, pero en la que existía al mismo tiempo una enorme desigualdad y un índice de pobreza bastante alto, lo que ven las clases más desfavorecidas es que ellos van a pagar el ajuste de las políticas de Carlos Andrés Pérez, lo que les lleva a la protesta y lleva a una situación como la que se va a dar durante el Caracazo, cuando la gente sale a la calle a protestar y a la vez se empiezan a producir enormes saqueos. Tras subidas en los precios de la gasolina y el transporte público, las protestas y los saqueos iniciados el 27 de febrero de 1989 en la ciudad de Guarenas se extendieron al resto de las ciudades del país. Ese estallido social ha pasado a la historia con el nombre del Caracazo. El gobierno de Carlos Andrés Pérez, que solo llevaba un mes en el poder, decidió movilizar al ejército. La propia sociedad lo que va a ver es un shock tremendo al ver que el ejército va a reprimir con una violencia inusitada, con, según cifras oficiales, cientos de muertos, y va a llevar a una crisis política en cuanto a que la propia sociedad va a empezar a desconfiar de una clase política que utiliza el ejército para reprimirlos. El Caracazo dejó 277 muertos, según el gobierno de Carlos Andrés Pérez, pero más de 1000 según fuentes no oficiales. Muchos de ellos eran jóvenes, incluso adolescentes, procedentes de los barrios más humildes. Hugo Chávez entra en escena.
Pese a las protestas sociales que habían provocado, el gobierno mantuvo las políticas neoliberales. La inflación pasó del 80 al 40% en los años siguientes, pero el coste social del cambio había sido tan alto que la factura también empezó a ser política, como recuerda el historiador y politólogo Armando Chaguaceda. Y en esa combinación de políticas neoliberales, desencanto con la democracia, impedimento de la movilidad social, pues llega Chávez con un discurso de outsider y encandila a una parte de los venezolanos. Ese momento lo vivió de cerca el periodista venezolano Oscar Schlenker. Yo creo que Chávez vino en una oportunidad histórica del país donde los venezolanos ya querían un cambio. Y él representó ese cambio con el golpe de Estado que organizó en el 92, que falló. Además, entonces se volvió en una figura bastante reconocida porque estaba preso, porque estaba buscando un cambio en Venezuela, y mucha gente pues se vio reflejada en ese cambio también que él estaba prometiendo para Venezuela. Efectivamente, en 1992, un por entonces desconocido teniente coronel Hugo Chávez Frías orquestaba un intento de golpe de Estado con un grupo de oficiales. La asonada fracasó, con decenas de muertos y un centenar de heridos, y con los golpistas detenidos. No obstante, el propio gobierno dio a Chávez un protagonismo que él supo aprovechar. Su comparecencia ante las cámaras para instar a los últimos insurrectos a rendirse se convirtió en un discurso conocido por todos los venezolanos. Lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Al igual que Fidel Castro se había dado a conocer en Cuba al asumir su defensa tras su primer intento de golpe, casi 40 años después, el pronunciamiento militar convirtió a Hugo Chávez en una celebridad en Venezuela. Nacía una nueva estrella en el firmamento de la izquierda latinoamericana. En 1994, el gobierno de Rafael Caldera concedía el indulto a los golpistas de 1992. Así, Hugo Chávez salía de la cárcel recibido por sus seguidores como un héroe. Ese mismo año fue invitado a La Habana con todos los honores por un Fidel Castro a quien Chávez siempre había considerado su mentor. De vuelta en Venezuela, Chávez empezó a recorrer el país perfilándose como candidato a las presidenciales. No era un político profesional, era un soldado que aparece prometiendo renovar todo un sistema político que a ojos de muchos venezolanos parece agotado. Lo que hace Chávez es ofrecer y decir a todos aquellos componentes de la sociedad lo que quieren escuchar. O sea, a las poblaciones más humildes, lo que les promete es que va a redistribuir los ingresos del petróleo, que va a promover el empleo, que va a promover la construcción de viviendas sociales, que va a promover la alfabetización de la población. Y a los empresarios lo que les promete es que, desde luego, va a promover las inversiones, que en ningún caso va a expropiar y que, por supuesto, se va a pagar la deuda externa, que era por entonces la gran traba que había tenido el Estado y tenía el Estado desde hacía años. Si para usted Cuba es una dictadura o no es una dictadura. Sí, es una dictadura. Dicen que no es demócrata. ¿Usted está dispuesto a entregar el poder después de 5 años? Claro que estoy dispuesto a entregarlo, no solamente después de 5 años, yo he dicho que incluso antes. ¿Nacionalizaría algún medio de comunicación? ¿Algún medio? No, basta con el medio de comunicación que tiene el Estado hoy. El Estado tiene el Canal 8 venezolana de televisión. ¿No hay intención de nacionalizar absolutamente nada? No, absolutamente nada. Incluso hemos dicho, nosotros estamos dispuestos a darle facilidades aún más de las que hay a los capitales privados internacionales para que vengan aquí a invertir en las más diversas áreas: agricultura, agroindustria, petroquímica, industria gasífera, todo lo que es el desarrollo del país, que tenemos vea que tenemos un proyecto bastante ambicioso que necesitará de la inversión privada. Yo aprovecho para hacer un llamado a todo el mundo. Yo no soy el diablo. Todas esas promesas que lo hacían parecer casi un socialdemócrata europeo, unidas a un carisma arrollador, lo llevaron a la presidencia en 1999, con el objetivo declarado de cambiar la Constitución. Felices Pascuas y un próspero año 1999. Juro delante de Dios, juro delante de la patria, juro delante de mi pueblo, que sobre esta moribunda Constitución haré cumplir, impulsaré
las transformaciones democráticas necesarias para que la República Nueva tenga una Carta Magna adecuada a los nuevos tiempos. Lo juro. Es un militar que se alza contra una democracia que después incluso le permite participar electoralmente y gana en el 98. De manera que yo creo que Chávez siempre tuvo claramente tintes militaristas, caudillistas, populistas que derivan en autoritarismo cuando se afecta al sistema, al régimen político. A la hora de ganarse las simpatías de la población, Chávez recurrió desde el principio a la propaganda, tratando de hacer superflua a la prensa. Ya en 1999 estrenaba el programa Aló Presidente, que se emitía todos los domingos y que a lo largo de los años acabaría durando 6, 7 e incluso 8 horas. Era un ejercicio de propaganda política directamente, emitido por el propio presidente, que aparecía en pantalla y podía enviar directamente al electorado o al ciudadano o al espectador, en este caso, todos los mensajes políticos y todas las críticas a la oposición que quisiese, sin ningún tipo de filtro o crítica intermedia. Yo tengo colegas que decían, mira, yo quiero hacerle la pregunta que va de verdad a destruir a Chávez cuando lo entreviste, y iban a entrevistarlo, y Chávez decía cualquier cosa, enamoraba a los periodistas, y después me decían los colegas, yo no sé qué pasó, qué hizo él, que me descontroló totalmente y no pude hacer ni la pregunta que quería hacer. Era un encantador de serpientes. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo Chávez. A finales de su primer año en la presidencia, Chávez ya obtenía su primera gran victoria al ganar el plebiscito sobre la convocatoria de una asamblea constituyente. Aunque con una abstención del 62%, la mayoría de los votantes respaldaron la redacción de una nueva Carta Magna. Entre las reformas que traería la nueva ley fundamental, habría dos que serían clave para el futuro del país. El mandato presidencial pasaba de 5 a 6 años y, al contrario que en la Carta Magna anterior, se autorizaba la reelección consecutiva de un presidente, permitiendo que estuviera 12 años en el poder. Tras haber cimentado su poder con carisma y propaganda, se dedicó al otro gran pilar de su encanto, los programas sociales. Revolución, propaganda y control. El primero fue el Plan Bolívar 2000, un programa que destinaba al ejército a arreglar escuelas y viviendas, a ofrecer atención sanitaria y reparar carreteras. A los militares se les daba un sobresueldo por participar en esas tareas que acabaron siendo relacionadas con el desvío de fondos o la creación de empresas fantasma. Eso, sumado a nuevas leyes que daban poderes extraordinarios al presidente para aprobar decretos, empezó a generar protestas multitudinarias. Gracias, en gran parte, a esos poderes especiales en forma de leyes habilitantes, Chávez sacó adelante medidas polémicas. Uno de sus principales objetivos era controlar PDVSA, la petrolera estatal que hasta entonces se había gestionado como una empresa privada, manteniendo su independencia frente al gobierno. Pero en abril de 2002, Chávez despidió a toda la cúpula de la empresa durante un aló presidente y puso en su lugar a directivos cercanos a él. Esa fue la gota que colmó el vaso. El gobernante de turno no podía disponer de las arcas de PDVSA como si fuera un botín propio, mientras que él intenta el asalto a PDVSA y la destitución de los mandos de PDVSA, que de hecho es otra de las cosas que generan las crisis tempranas que desembocan en el conflicto de abril del 2002 y que muestra el talante autoritario del chavismo. Controlar PDVSA le permitía que el Estado controlara directamente la fuente principal de ingresos del país. El 11 de abril de 2002, la patronal y el principal sindicato convocan una gran manifestación contra el gobierno. El oficialismo, por su parte, convoca en su defensa a sus simpatizantes por medio de los llamados círculos bolivarianos. No tardaron en producirse choques entre chavistas y antichavistas. Francotiradores empezaron a disparar contra los manifestantes. Hubo 19 muertos y más de 150 heridos. Yo creo que el momento en el que de verdad el chavismo se empieza a enfrentar con los medios de comunicación es cuando la protesta contra Hugo Chávez se vuelve violenta, y en un lado el gobierno decía no está pasando nada, y en el otro lado los canales partieron la imagen en dos y se veía que sí estaba pasando algo, que estaban matando a manifestantes en esa marcha.
Desde allí empieza un divorcio del gobierno con los medios de comunicación y un enfrentamiento muy fuerte que ha costado pues, la libertad de expresión y de prensa en Venezuela. Con casi 1 millón de manifestantes en Caracas, Chávez ve que el conflicto se le escapa de las manos y pone en marcha lo que se conocía en el gobierno como el Plan Ávila. El ejército debía disolver las marchas y asumir el control de las calles. Pero el general en jefe, Lucas Rincón, se niega a obedecer y otros altos mandos hacen lo mismo. El día 11 de abril hablé en 3 ocasiones con el señor presidente y quiero aclarar más esa situación. En la primera llamada le dije que no estaban dadas las condiciones para que se aplicara el Plan Ávila. En la segunda ocasión le reiteré lo que le pronuncié en la primera llamada. Pero el problema no es ese, el problema es más grave. En ese momento recordé lo que un día me dijo, y cito, vamos a conducir las operaciones. Ya yo tengo listo mi fusil y mi uniforme para echarle plomo a quien quiera quitarme esta revolución que me ha costado tanto. Horas más tarde, volvía a comparecer ante los medios para decir que Hugo Chávez había sido depuesto. Ante tales hechos, se le solicitó al señor presidente de la República la renuncia de su cargo, la cual aceptó. Poco después, el golpe de Estado se concretaba con el internamiento de Chávez en el fuerte Tiuna y el nombramiento del presidente de la patronal, Pedro Carmona, como presidente interino. Pero los simpatizantes de Chávez, comandados por Diosdado Cabello y buena parte del ejército, reaccionaron, rescatando al presidente y restaurándolo en el poder. Tras su regreso, Chávez buscó el respaldo de la Cuba castrista. El desmontaje de un país. A cambio del petróleo barato que Chávez ofrecía a ese país, Cuba no solo le envió asesoramiento médico o deportivo, sino también agentes de inteligencia que trabajaron para impedir un nuevo golpe. Al mismo tiempo, por medio precisamente de la diplomacia del petróleo barato, pero también gracias a su discurso y a sus medidas anticapitalistas, Chávez se estaba convirtiendo en un icono para la izquierda latinoamericana y europea. Incluso iba a convertirse en mentor de los sectores más a la izquierda de la socialdemocracia. El objetivo era seducir a la izquierda internacional y unirla frente a Estados Unidos. Chávez es una de las voces que desde el primer momento busca el enfrentamiento con Washington, convirtiéndose así, digamos, en la contraparte frente a George Bush hijo. Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar huele a azufre todavía. Por un lado estaría las políticas intervencionistas de Estados Unidos, de George Bush, y por otro estaría Hugo Chávez, que lidera el grupo de izquierdas que pretende oponerse a lo que ve como una deriva imperial de Estados Unidos. Todo eso, claro, les repercute en un enorme prestigio para Hugo Chávez, no ya dentro de Venezuela, sino fuera del país. Se apoya cada vez más en la alianza con Cuba y empieza a proyectar una labor de seducción de intelectuales, de partidos, de movimientos. Pensemos en Podemos en España, o lo que será Podemos en España después. De manera que en el 2005 yo creo que el Foro Social Mundial en Caracas lo refleja claramente como un líder que seduce con la chequera, con su retórica, a un montón de grupos distintos de la izquierda, digamos, no liberal, de la izquierda iliberal o antiliberal del mundo. Lo avalaban los primeros éxitos de los programas sociales financiados con los ingresos del petróleo, unos ingresos que se habían disparado desde 2003 con la subida del precio del crudo. Chávez llegó en un momento en el que el boom petrolero de verdad se hizo visible y palpable en Venezuela. Tuvimos el ingreso más grande de petróleo, de recursos de la historia. Fue un boom histórico donde se recaudó entre 1999 y entre el 2014 hubo un ingreso de casi 960 mil millones de dólares que entraron en Venezuela en ese momento. Todo ese ingreso petrolero que estábamos
hablando, él lo llega a usar para hacer casas, para dar bonos, para comprar comida, para hacer proyectos también educativos, que todas estas misiones que él se dio eran financiadas por PDVSA. La misión Robinson, que se habló mucho para alfabetizar al país, en verdad yo incluso asistí a algunas de esas cursos de misión Robinson que eran totalmente ideadas por Cuba, o sea, venían de Cuba, esos pensum de alfabetización, y eran más adoctrinación que alfabetización. Eran proyectos de adoctrinación. Muy sofisticados. Al principio, gracias al enorme gasto social, el chavismo redujo mucho la pobreza en Venezuela, desde un 49% en 1999 a menos de un 30% en 2007. Pero esas inversiones no crearon un desarrollo duradero y además se vieron ensombrecidas por la corrupción. ¿Qué pasó? Que además de hacer estas misiones, se expandió la corrupción del dinero que se estaba entrando por PDVSA con todas estas misiones, estos regalos, todas estas cosas, terminó arruinando a PDVSA. PDVSA era el quinto exportador de petróleo en el mundo, una de las principales compañías de petróleo en el mundo, y ahora es la última. O sea, pasó de ser una de las primeras a ser la última en el transcurso de 20 años. Si bien los proyectos sociales se veían muy bien en papel y en la práctica en el momento inmediato, no fueron sostenibles en el tiempo, no los vemos ahora, y eran lo que nosotros decimos en Venezuela, pañitos calientes. En este momento ponemos un pañito caliente aquí, en este momento aquí. Estas misiones surgían con la misma rapidez con la que caían. Si yo ayudo a los pobres para que salgan de una situación precaria, pero no creo las condiciones para que esto se mantenga, pues puedo ser, digamos, reconocido como exitoso, pero a la vez a mí mi factura va a ir el que no preví que eso podría fracasar. No generó base de sustentación para esas políticas de inclusión social. En 2004, la oposición aprovecha que la nueva Constitución aún permitía convocar un referéndum revocatorio del presidente presentando el número necesario de firmas. La oposición pierde la consulta, pero atribuye la derrota a un fraude y boicotea la presencia de la mayoría de sus candidatos en las legislativas de 2005. La consecuencia es que el gobierno las gana con una participación de apenas el 25%. Un año más tarde, en las presidenciales de 2006, buena parte de la oposición se ilusiona con la candidatura de Manuel Rosales, gobernador de Zulia. Pero el principal partido, que seguía siendo Acción Democrática, llama de nuevo a la abstención. Y así es como Chávez vuelve a ganar, esta vez claramente con un 62% de los votos. Esa victoria lo impulsa a anunciar su deseo de profundizar en la revolución. Por un lado, se intensifican las nacionalizaciones de empresas privadas, desde compañías eléctricas a empresas de elaboración de alimentos. Esa casita que se ve ahí con 2 balcones, y ahí lo que están unos negocios, exprópiese. Este edificio aquí, ¿cuál es? También es un edificio que tiene locales comerciales de propiedad privada. Exprópiese, señor alcalde. La mayoría de las empresas nacionalizadas terminarían reduciendo drásticamente su producción o directamente quebrando. Por otro lado, a partir de 2006, el régimen se lanza sin rodeos a tratar de controlar a la prensa. Ahí es cuando, digamos, se quita la careta a Hugo Chávez, en el sentido de que va a intentar controlar los medios de comunicación de todas las maneras posibles. De hecho, se recurren a todo tipo de presiones, a multas. Radio Caracas Televisión era la principal cadena en ese momento, y era una cadena que se mostraba enormemente crítica con el gobierno. Y las razones por las cuales no se le renueva la licencia es directamente por su línea editorial. Chávez funda entonces el Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSV. Y ese partido enseguida se hace cargo de organizar los recién creados consejos comunales que controlan a la población. Esos consejos, que recuerdan a los comités cubanos de defensa de la revolución, entre otras tareas, reparten alimentos subvencionados, promueven la defensa de la revolución y colaboran con la policía comunal, sirviendo de instrumento de control social. En 2007, Chávez pierde un referéndum para ampliar su mandato a 7 años y permitir una reelección consecutiva ilimitada. Pero en 2009 vuelve a presentar una enmienda para legalizar la reelección consecutiva ilimitada, y esta vez
El resultado del referéndum le da la victoria. Entonces la oposición se moviliza y finalmente se une en la Mesa de Unidad Democrática con Enrique Capriles como candidato. Entretanto, Chávez, que había enfermado de cáncer, mantuvo su candidatura mientras se sometía a tratamiento tanto en Caracas como en La Habana. E incluso en esas condiciones volvió a proclamarse vencedor. Pero su salud ya no daba para más. Aunque no se informó del momento exacto de su muerte, según exfuncionarios venezolanos, Hugo Chávez moría en Cuba en diciembre de 2012, habiendo designado al entonces vicepresidente Nicolás Maduro como sucesor. Maduro, fraude, hambre y emigración. Y con Maduro en la presidencia interina, el oficialismo volvió a imponerse a la oposición en las elecciones de 2013. Había jugado con mucha ventaja. Tras la muerte de Chávez, Maduro controlaba todos los mecanismos del Estado. Es lo que en Venezuela se llama ventajismo, es decir, el uso de toda la propaganda del Estado, los recursos públicos para la campaña, el veto a la aparición en medios, incluso en medios privados, por presión del gobierno de la candidatura opositora. Es decir, el acceso a medios, el acceso al espacio público, seguimiento, monitoreo, represión de actos de la oposición, todo eso es sistémico. Si no tienes el dinero, si no tienes el carisma, no puedes jugar en la cancha democrática si quieres mantenerte en el poder. Entonces tienes que apretar el acelerador, que insisto, ya venía desde el último Chávez, que también venía la erosión de las políticas económicas y sociales, pero muy claramente con Maduro se acelera la erosión de esas políticas económicas y sociales y también la degradación del modelo. Ves que la ventaja con la cual Maduro gana a Capriles, que cuestionaba incluso esa victoria, ya en el 2013 es mínima. Con la llegada de Maduro, la violencia se recrudeció. Chávez se le conoce por haber dicho, échenle gas del bueno a los manifestantes. En la época de Chávez también habían muchos presos políticos, pero todo eso aumentó mucho más con la llegada de Nicolás Maduro. Y las protestas se volvieron mucho más violentas, mucho más mortíferas. Las protestas del 2014 y del 2017 son notorias por la cantidad de muertes y represión, heridos que se produjeron en esas manifestaciones. Y mientras más había represión, mientras la represión aumentaba o mientras las fuerzas de seguridad combatían con más fuerza a los protestantes, es cuando más veíamos a Maduro bailar y cantar en pantalla. El fraude y la represión pasaron a ser las estrategias de Nicolás Maduro para mantenerse en el poder. Ya no podía contar con el modelo económico heredado de Chávez. Solo en 2014, el precio del petróleo pasó de los 100 a unos $50 por barril, lo que redujo enormemente los ingresos del Estado. Los precios del petróleo, que habían estado inflados durante casi una década, se derrumban, con lo cual el Estado venezolano no tiene dinero. Y la única manera que tiene el Estado de tratar más o menos de salir adelante es imprimiendo cada vez más dinero, con lo que crea una hiperinflación que hunde al país en la más absoluta de las miserias. Para entonces, el país con más reservas probadas de petróleo del planeta se había convertido en importador neto de gasolina. Para sobrevivir, el régimen impulsó la impresión de más y más dinero, lo que embarcó a Venezuela en una espiral de hiperinflación única en el mundo en el siglo XXI. La inflación en Venezuela llegó al 130.000% anual en 2018, la cima de un periodo hiperinflacionario de 4 años, según las cifras oficiales del Banco Central venezolano, con fama de corregir los datos negativos a la baja. Se trata, por cierto, de una entidad que a finales de 2024 dejó de publicar cifras de inflación. Según fuentes no oficialistas, solo en 2018 la inflación habría subido casi a 1.700.000%. Pero volvamos ahora al año 2014, cuando la pobreza y el aumento de la criminalidad provocaron una ola de protestas lideradas por los opositores Leopoldo López y María Corina Machado. 43 personas murieron y miles fueron detenidas. El régimen acusó a Leopoldo López de instigar las protestas y de ser el responsable de las muertes.
Fue detenido, juzgado y condenado en un proceso que luego el propio fiscal encargado de la acusación calificó de farsa desde el exilio. En 2017, López pasó a un régimen de arresto domiciliario, del que logró escapar en 2019, refugiándose en la Embajada de España, desde donde un año más tarde huyó al extranjero. En 2015, la oposición ganaba por sorpresa las elecciones legislativas, consiguiendo la mayoría en la Asamblea Nacional. El régimen de Maduro, al no poder controlar al Parlamento, lo declaró en desacato con la ayuda de un Tribunal Supremo de Justicia sometido en la práctica al gobierno. Hoy ha tenido lugar un golpe al Parlamento. Un golpe al Parlamento que ha sido premeditado, cobarde y llevado adelante de la manera más inhumana. A los diputados se les retira la inmunidad y en 2017 se convoca una nueva Asamblea Constituyente que tuvo actividad parlamentaria durante 3 años, pero que jamás debatió, ni redactó, ni publicó una nueva Carta Magna, como cabría esperar de una constituyente. Maduro vive en un mundo de posverdad donde repite esa propaganda para un grupo de fieles, un 30% de la población, entre beneficiarios de la élite militar, beneficiarios de los sectores populares que todavía identifican al chavismo como su elección, etc. Maduro habla para ese 30% de la población y para las audiencias internacionales de los regímenes y movimientos amigos. En 2018, Maduro vuelve a proclamarse vencedor de las presidenciales, cuyos resultados no reconocen ni la OEA ni la Unión Europea. Mientras, la Asamblea Nacional no acepta ser declarada en desacato. En enero de 2019 proclama que Nicolás Maduro ha usurpado la presidencia y nombra presidente interino a Juan Guaidó. Pero la maniobra no tuvo el efecto deseado y el régimen pudo resistir. El momento histórico de Juan Guaidó fue muy mal aprovechado por la oposición. Fue uno de los errores que la oposición reconoce. Además, se produjeron escándalos de corrupción dentro de la oposición con los fondos que se habían recaudado para la ayuda humanitaria. Y fue en ese entonces cuando yo creo que la oposición se desbandó. Después de todo ese fiasco con Juan Guaidó, fue cuando de verdad la oposición se atomizó. Por eso es que a la prensa venezolana, sobre todo, nos impresionó mucho las elecciones primarias que organizó María Corina Machado y que venció ella también, porque nosotros no pensábamos que la oposición iba a poder unirse otra vez frente al desastre que fue Juan Guaidó. En 2024, Nicolás Maduro volvió a usurpar el poder. Primero, inhabilitó a María Corina Machado siguiendo el método del chavismo ante las candidaturas con más posibilidades. La oposición reaccionó entonces uniéndose en torno a Edmundo González, que lideraba todas las encuestas. Tras los comicios, Maduro aseguró haber vencido con un 51,9% de los votos. Pero esta vez, la oposición estaba mejor preparada para probar el fraude. En una operación que implicó a miles de personas en todo el país, consiguió el 85% de las actas de votación, según las cuales Edmundo González había obtenido el 67% de los votos. Las actas que la oposición no recabó, el 15% restante, no habrían bastado para dar la victoria a Maduro, ni siquiera en el caso poco probable de que todos los votos de esas actas hubieran sido para el régimen. Tenemos una oposición que muestra las actas oficiales, las que tiene todo el mundo, muestra las actas, cualquiera puede entrar y decir en qué parroquia votó quién, y el gobierno hasta la fecha no ha mostrado nada, porque no puede mostrar nada mínimamente creíble, no tiene una otra verdad que mostrar, más allá del robo de fraude. En términos históricos, en términos institucionales, en términos empíricos, estamos ante el fraude más grande de la historia venezolana y muy probablemente uno de los fraudes más grandes de la historia contemporánea política de América Latina. Un régimen criminal. De nuevo, el fraude generó protestas y de nuevo hubo víctimas, al menos 25 muertos y miles de detenidos. Si recordamos el shock que supuso para el país el Caracazo, que murieron alrededor de 300 personas según las cifras oficiales, alrededor de 1000 según las inoficiales, en estos años hemos visto que se han
repetido una y otra vez protestas en las calles que se han saldado con decenas y a veces cientos de muertos cada vez. Human Rights Watch ha recogido reportes de torturas, de ejecuciones extrajudiciales, de secuestros y sobre todo también de informaciones, por ejemplo, de detenciones a personas a las cuales se les liberaba solo después de haber firmado documentos por los cuales se comprometían a no hablar de las razones de su detención. O, por ejemplo, también se obligaba a las personas detenidas, antes de darles la libertad, a que grabasen vídeos en los cuales decían que sus derechos habían sido respetados durante la detención. O sea, hay toda una serie de manipulaciones bastante escalofriantes. En todo esto, la llamada Ley contra el Odio, que fue aprobada por la Asamblea Constituyente, y que en realidad es una herramienta jurídica para permitir la detención de cualquier persona crítica con el régimen de manera discrecional, ya que se ha detenido a personas simplemente por criticar al gobierno en grupos de WhatsApp. Las críticas internacionales al régimen de Maduro llegaron incluso de gobiernos hasta entonces más conciliadores. Es hora de una amnistía general y de un gobierno de transición en Venezuela, decía el presidente colombiano Gustavo Petro en diciembre de 2025, en un momento en el que la represión y la miseria económica del país habían llevado a casi un tercio de la población venezolana, más de 8 millones de personas, a huir del país. Emigrar era a finales de 2025 el principal objetivo de los profesionales de Venezuela. El 68% de ellos deseaban salir del país. El 46% eran empleados cualificados de 30 a 49 años. La falta de esos profesionales agrava la crisis económica. El 40% de los médicos formados en Venezuela, decenas de miles, abandonaron el país en los últimos años, según el presidente de la Academia Nacional de Medicina. También más del 40% del personal docente abandonó el país. Y la petrolera PDVSA perdió en los últimos años a miles de ingenieros, geólogos y técnicos de perforación. En 2025, PDVSA operó con menos del 20% de su fuerza laboral. Mientras, los venezolanos que no pudieron salir viven en condiciones cada vez peores. Según la encuesta nacional de condiciones de vida, en 2024 más del 70% de los venezolanos vivían en la pobreza y más del 35% en una pobreza extrema, sin lo suficiente para los alimentos básicos. Las cifras del Observatorio Venezolano de Finanzas y de Human Rights Watch son similares. También Cáritas recabó datos alarmantes en 2024 sobre la desnutrición de los menores de 5 años en Venezuela. Tras encuestar a los beneficiarios de su ayuda en 15 ciudades de 13 estados del país, en el 67% de las diócesis estudiadas detectó alerta sanitaria por desnutrición moderada y severa. En más del 10% de esas diócesis, la desnutrición de los niños era tan severa que ya se hablaba de crisis sanitaria. Y en todas las diócesis analizadas, la desnutrición era crónica, generando retrasos en el crecimiento de los más pequeños. Para un reportaje de Deutsche Welle vi una mujer morir de hambre, una joven de 22 años. Y yo no la grabé, y no la quería grabar. Yo no la quería grabar. El enfermero me pidió que grabara para demostrar la frustración que ellos tienen al perder pacientes por hambre. Eso ha mejorado ahora un poco, porque eso fue una crisis muy severa que tuvimos desde el 2013. Y esos niños que nacieron en el 2013, ahora tú los ves y los ves más pequeños que otros niños de su edad. Tienen también retrasos cognitivos y estos niños no tuvieron esa dicha de ser bien alimentados. Y se les nota hoy en día. Y se les va a notar durante toda su vida. Esos niños quizás no vayan a poder entrar en universidades. Lo llaman una generación del hambre. Esa es la generación del hambre y ese es un legado no solo de Nicolás Maduro, es un legado también de Hugo Rafael Chávez Frías, porque el hambre comenzó en el 2013 y eso no comienza de la noche a la mañana. Y los pueblos indígenas están ahorita pues muy vulnerables y pasando hambre. O sea, lo único que comen es yuca y más nada, pura yuca, y con eso no alimentan.
Los ríos no pueden pescar más porque están contaminados con mercurio por la minería ilegal. Yo hago un paralelismo interesante con el modelo y régimen que ha sido aliado del chavismo, que es el cubano. En Cuba tú ves muy claramente en los últimos años, 3-4 años, que ese estado social que había construido Fidel Castro y que se había celebrado tanto, incluso por intelectuales del primer mundo, ha desaparecido. O sea, en paralelo con el chavismo. O sea, lo que queda es la represión bruta. Todo régimen autoritario se basa en 3 pilares. La redistribución para los fieles, la legitimación con la ideología, con el apoyo, y la represión. Lo que están mostrando en paralelo Cuba y Venezuela es que estos modelos entran en crisis porque no construyen verdadera gobernanza, no construyen instituciones, porque no construyen una implicación de la sociedad de manera democrática en la gestión de lo común. Y entonces lo que te queda después es la represión de Estado, donde ya ni siquiera los sectores populares pueden decir, bueno, me dieron esto. Hoy, por ejemplo, tanto en Caracas como en La Habana, la canasta básica que se distribuía a través de mecanismos estatales ha desaparecido o está a niveles misérrimos. Los hospitales están ruinosos. La educación se ha privatizado de facto porque si no tienes un maestro privado, en el caso de Cuba, o una escuela privada en Venezuela, tu hijo no se educa. Entonces, tú tienes lo peor del capitalismo. Ha sido una historia para terminar en lo peor del capitalismo sin democracia que compense los efectos negativos del capitalismo. ¿De quién es la culpa? Los defensores de ambas revoluciones insisten en que la culpa fue de Estados Unidos. Si tú hablas con alguien del gobierno, del chavismo, alguien que apoya esto, van a decir que fueron las sanciones de Estados Unidos, van a decir que fueron el aislamiento que él ha tenido a nivel internacional, que la lucha no ha tenido el apoyo que ha tenido, pero la verdad es que sí ha tenido mucho apoyo. Apoyo financiero, pero todo el dinero que le entró a Venezuela no se invirtió en mejorar el progreso del país. Hay cantidad de proyectos urbanos que no han sido finalizados. Vemos los esqueletos de metros, de trenes, de edificios que nunca fueron terminados por corrupción. Tú tienes al lado un metro medio hecho que nunca se puso a funcionar y que costó millones y millones y millones de dólares poderlo empezar a hacer. ¿Qué pasó con todo ese dinero? ¿A dónde se fue? Incluso el mismo chavismo ha hecho purgas internas con gente de alto rango dentro del régimen. Muchos pensaron que el Premio Nobel de la Paz recibido por María Corina Machado sería un espaldarazo para que la oposición asumiera el poder legítimo que le fue otorgado en las urnas. Pero luego Donald Trump sorprendió a todos con su respaldo al chavismo y con otras actitudes. Y mientras unos respaldan la estrategia de Estados Unidos, otros se preguntan ¿qué busca el poderoso vecino del norte en la región? ¿Le preocupa realmente que ese país sea la puerta de entrada para la droga que llega a Estados Unidos? ¿Quién manda en Venezuela? Curiosamente, según informes presentados en 2025 por las autoridades estadounidenses, entre el 97 y el 99% del fentanilo incautado en Estados Unidos entró desde México. Según la Administración Estadounidense para el Control de Drogas, la DEA, no hay pruebas de que el fentanilo se fabrique o envíe a Estados Unidos desde Venezuela, ni desde ningún otro lugar de Sudamérica. Lo mismo ocurre con la heroína. Nicolás Maduro fue procesado en Estados Unidos por narcotráfico, terrorismo y conspiración para inundar el mercado estadounidense de cocaína. Pero según un informe de la propia DEA, de toda la cocaína que entraba en Estados Unidos, cuando Maduro estaba en el poder, solo el 16% lo hacía desde el Caribe, sobre todo desde Venezuela. La mayor parte de esa cocaína, el 74%, llegaba por la ruta del Pacífico. Así que, más que al narcotráfico, la intervención estadounidense parece deberse a la nueva estrategia internacional que Estados Unidos anunció a finales de 2025. Es una estrategia centrada en reforzar la presencia estadounidense en todo el continente americano y expulsar a sus rivales geopolíticos de una región que Trump considera suya. No se puede seguir permitiendo que las mayores reservas de petróleo del mundo estén bajo el control de adversarios de Estados Unidos, sin beneficiar al pueblo de Venezuela y robadas por un puñado de oligarcas de todo el mundo, incluidos los de Venezuela, pero sin beneficiar al pueblo de ese país. Sabemos cómo nuestros adversarios en todo el mundo explotan y extraen recursos de África y de todos los demás países. No van a hacerlo en el hemisferio occidental. Eso no va a suceder bajo la presidencia de Trump. Lea nuestra estrategia de seguridad nacional
internacional. Él se lo toma en serio y va a hacer algo al respecto. Siempre se habla de poner botas sobre el terreno. No nos asusta enviar soldados si son necesarios. De hecho, anoche los tuvimos sobre el terreno a un nivel muy alto. No nos asusta. Vamos a recuperar el petróleo que deberíamos haber recuperado hace mucho tiempo. Se saca mucho dinero de la tierra y con él van a reembolsarnos todo lo que gastemos. No me pregunte quién está al mando. Le daré una respuesta controvertida. Nosotros estamos al mando. Inmediatamente después de la caída de Maduro, lo primero que hizo Donald Trump fue incrementar la presión sobre la presidenta interina, Delcy Rodríguez. No es un país al que tengamos que viajar 24 horas en avión, es Venezuela, está en nuestra zona. Es la doctrina Donroe. Así que el propio Donald Trump parafrasea con su nombre la doctrina del presidente James Monroe, quien en 1823 declaró los asuntos políticos de toda América competencia exclusiva de Estados Unidos. Esa doctrina sirvió de base ideológica al intervencionismo estadounidense, iniciado a finales del siglo XIX en Latinoamérica. Parece claro entonces que el objetivo de la intervención militar era reincorporar Venezuela al área de influencia exclusiva de Estados Unidos. Aunque Venezuela siempre estuvo muy lejos de ser el principal proveedor de droga del todopoderoso vecino del norte, también es verdad que son muchas las fuentes que vinculan al régimen de Maduro con negocios ilícitos. Venezuela se ha convertido efectivamente en un paraíso para el narcotráfico, el contrabando, el tráfico humano y el crimen organizado internacional. Hay varios casos que vinculan a Nicolás Maduro con el narcotráfico. Y el caso más vinculante es el caso de Hugo Carvajal, el Pollo Carvajal, director de inteligencia militar en Venezuela por muchos años y un gran amigo de Chávez, protegido de Chávez y protegido de Nicolás Maduro. Hugo Carvajal fue detenido en España en 2021 y extraditado 2 años después a Estados Unidos. Allí, en 2025, se declaró culpable de todas las acusaciones por narcotráfico y posesión de armas. Y en diciembre, también de 2025, escribía al presidente Donald Trump desde una prisión federal estadounidense. El exgeneral venezolano quizá envió la carta para obtener ventajas en Estados Unidos. Este es el texto de esa carta, cedido por el abogado de Hugo Carvajal al diario local The Dallas Express. Escribo para expiar mis pecados contando toda la verdad, para que Estados Unidos pueda protegerse de los peligros que presencié durante tantos años. Fui testigo directo de cómo el gobierno de Hugo Chávez se convirtió en una organización criminal que hoy dirigen Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y otros altos funcionarios del régimen. El objetivo de esta organización, hoy conocida como el Cártel de los Soles, es usar las drogas como un arma contra Estados Unidos. Tras la muerte de Chávez, Maduro amplió esta estrategia exportando criminalidad y caos al exterior, con el fin de atacar a los exiliados políticos venezolanos y reducir artificialmente las estadísticas de criminalidad dentro de Venezuela. Tienen planes de contingencia para todos los escenarios extremos con tal de no soltar el control. Más allá de las palabras que haya escrito un exgeneral venezolano en una celda estadounidense, hay otras instancias que hablan de los presuntos vínculos del gobierno de Nicolás Maduro con el narcotráfico. Una es la organización Transparencia Venezuela, la sección venezolana de Transparencia Internacional que ahora opera en el exilio. En septiembre de 2025, Transparencia Venezuela citó a exfuncionarios venezolanos que mencionaron esos vínculos. También en septiembre de 2025, el think tank Inside Crime, que investiga el crimen organizado en el continente americano, publicaba lo siguiente sobre el llamado Cártel de los Soles, que Estados Unidos vincula a Nicolás Maduro. En lugar de una organización jerárquica, el Cártel de los Soles funciona como una red informal de células dentro del Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional Bolivariana, que abarca desde los rangos más bajos hasta los más altos. Estos grupos operan esencialmente como organizaciones de tráfico de drogas. La revolución bolivariana, lejos de acabar con la miseria y la desigualdad en Venezuela, sumió al país en una grave crisis política, social y económica. Tanto Chávez como Maduro son figuras controversiales, son figuras que generan discusiones, son figuras que uno puede debatir de un lado o del otro. Pero la verdad siempre sale adelante y la verdad con evidencias muestran que han sido dos figuras
muy fatales para Venezuela. La captura del expresidente Nicolás Maduro generó un rechazo internacional generalizado. La gran mayoría de los líderes mundiales pidieron de inmediato una transición democrática en Venezuela y criticaron la violación del derecho internacional por parte de Estados Unidos. Pero más allá de ese ataque estadounidense, lo que muchos se preguntaban luego es si la captura de Maduro marcaría el principio del fin de la revolución bolivariana. Creo que en gran medida el hecho de que Donald Trump haya aceptado como interlocutora a Delcy Rodríguez y haya aceptado que se convierta en la presidenta interina tiene que ver con la última experiencia que ha tenido Estados Unidos a la hora de derrocar a una dictadura, que fue en Irak con Saddam Hussein. Si recordamos, en aquel entonces lo que hizo Washington fue desmantelar completamente las fuerzas de seguridad y el ejército del país. ¿Y cuál fue la consecuencia? Pues caos, guerra civil, decenas de miles de muertos y la obligación de mantener una ocupación por parte de Estados Unidos para intentar mantener el orden, que le costó muchísimo dinero, además de ataúdes envueltos en la bandera estadounidense que volvían a casa. Por no hablar de las consecuencias a largo plazo con el ISIS y la implicación en la guerra de Siria. Creo que todo ese escenario de alguna manera ha marcado los planes que tenía Donald Trump respecto a Venezuela y ante todo lo que quiere es mantener el orden. Por mucho que pueda parecer inmoral el hecho de derrocar a Maduro para colocar a su vicepresidenta, pero eso mantiene el orden y sobre todo es muchísimo más barato que realizar un despliegue sobre el terreno y una ocupación más o menos permanente del país. Tras 27 años sometidos a un régimen que ha dejado a las familias del país destrozadas por la falta de oportunidades y el hambre, por la persecución política y la emigración, el anhelo de los venezolanos es convertirse en los beneficiarios de sus propias riquezas en un país soberano y libre.